honremos y veíamos en la mañana parte de lo que era honrar al Señor, que es un mandamiento. Así que es probable que algunos los estén honrando u otros los dejen roncar tantito. Y bueno, no pasa nada. Sabemos que a veces es un momento también de estar con la familia y bueno. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. He dado algunas enseñanzas en base a esta porción, pero siempre hay cosas que Dios nos quiere o nos dice con otro enfoque, y vaya que siempre hay algo nuevo que aprender en la Escritura. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo 2, verso 27. Y bueno, el contexto habla de que el Señor le había hablado al sacerdote Elí en base a algunos asuntos en el ministerio que no estaba llevando a cabo o que no las había llevado a cabo. Y le manda a Dios una persona para exhortarle, pero ya le manda, digamos que el último mensaje. Ya cuando Dios te manda el último, es decir, como que, ¿sabes qué? Ya te hablé de una manera, te hablé de otra, permití algunas cosas en tu vida y no quieres entender, no quieres considerarme, no quieres, te rehusas a escucharme, te rehusas a hacer mi voluntad. Bueno, ¿y cómo es que Dios en su amor hasta el último momento le manda un mensaje a Elí en base a la vida a lo que le iba a acontecer? Y veamos qué es lo que le dice. Y eso es bueno que lo analicemos, principalmente para todos aquellos que servimos a Dios. ¿Por qué? Porque el que sirvamos a Dios, sea quien sea, incluyendo pastores, no significa que Dios no pueda de alguna manera disciplinarnos o en algún momento llevar a cabo algún tipo de juicio, no lo sé. Dios puede hablar de muchas maneras, pero veamos qué dice la Escritura. Verso 27 al verso 36, dice así, de forma alternada: y vino un varón de Dios, aquí hay algo interesante, de Dios, ¿a quién? A Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29 dice: ¿por qué habéis hollado, que significa pisado, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Haz tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, el varón de los tuyos que yo no corte de mi casa, perdón, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será señal por esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Verso 35.
Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Todos? Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Y Padre, gracias porque no tiene vigencia, Señor. Ha sido tan útil y esencial para el ser humano desde que empezó usted a instruir, Señor, a que se escribiera. Por lo que te pedimos, Señor, que esta porción que ha sido escrita, pues aproximadamente 1000 años, más de 1000 años antes de Cristo, sabemos que sigue siendo tan vigente, Señor. Digamos que 3000 años después sigue resonando, sigue siendo útil para exhortarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos, Señor. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a entenderla, Señor, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual y permite que salgamos con un concepto bíblico de lo que es, Señor, el ministerio. Bendícenos en el santo nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos nuevamente al verso inicial. Al verso que iniciamos. Dice en el verso 27. Vamos a analizarlo. Y vino un varón de Dios. ¿A quién vino, hermanos? Y vino un varón de Dios a Elí. ¿Alguien sabe quién era Elí? A ver, ¿quién era Elí? Sacerdote. Y la pregunta es, ¿no era un hombre de Dios entonces? A ver, sí o no. A ver, ¿qué pasa ahí? Es bueno porque, digo, como ¿para qué viene un hombre de Dios a otro hombre de Dios a decirle lo que ella sabe? Y es bueno que analicemos. Lo que pasa que ciertamente Dios había llamado a Elí. Y algo que la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento es que tanto a los profetas como los sacerdotes, no es como la iglesia que la gracia está para todos. Es decir, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los servidores que instruyen al pueblo han sido directamente comisionados por Dios. Es decir, Dios los escoge, Dios los llama, Dios los asigna, les da dones, los capacita y Dios obra de muchas maneras. Pero específicamente los líderes espirituales son directamente comisionados por Dios, a diferencia que la iglesia ha sido añadida de acuerdo a ese libre albedrío en el que dice yo quiero algo con Jesús y viene a los pies de Jesús, pero los servidores no, es decir, los que, como en este caso de los profetas, sacerdotes y después en el Nuevo Testamento los apóstoles. Si bien sabemos, fue Jesús quien los llamó, fue Jesús quien los enseñó, fue Jesús quien los comisionó, y lo vemos durante todo el tiempo de la iglesia, incluso los profetas, pastores y demás. Pero aquí hay algo interesante. Y vino un varón de Dios. Vino un varón de Dios a Elí, al sacerdote. A ver, ¿qué tendría que decirle un varón de Dios a un sacerdote, a una persona que conocía la ley de Dios? Veamos, y eso puede llegar a pasar, hermano. ¿Qué cosa? Que alguien más, a los que servimos a Dios, que algún otro hermano que tenga un ministerio pueda venir a ti, o a un servidor que diga, ¿sabes qué, pastor? Mire, está pasando algo, está pasando algo en lo que yo creo y considero que debes de saber que la Biblia te exhorta, y lo mismo de aquí para allá. Dice, y vino un varón de Dios a Elí, al sacerdote, y le dijo, así ha dicho ¿quién? Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón,
dándole a entender, oye, ¿no recuerdas la misericordia con la que saqué a tu pueblo estando en esclavitud? Verso 28 dice, y yo le escogí por mí, ¿qué? Sacerdote entre todas las tribus de Israel, y yo le escogí para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre, ¿qué cosa? Todas las ofrendas. Y aquí hay algo interesante. Dios escoge a la tribu de Leví para que estuvieran en el sacerdocio, para que estuvieran al servicio de Dios, y Dios se lo establece así. Dios la escoge, no Elí escogió, no la tribu de Leví, perdón, escoge a Dios, sino Dios escoge a la tribu de Leví. Dios la escoge. ¿Saben qué? Ustedes me van a servir. Y parte de lo que iban a hacer era servirle ahí en el tabernáculo. Y algo que Dios les da en esta misma porción es que les dijo, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos, ¿de quién? De Israel, el pueblo. Di todas las ofrendas, es decir, que el profeta, perdón, el sacerdote Elí no tenía necesidad. Los hijos igual. Era una persona en la que el pueblo traía las ofrendas tal como Dios lo establecía para el sustento, el mantenimiento del sacerdote, y así era. Pero ¿qué pasó aquí? Y vamos a analizar esto. Y el tema es cuando el amor y el temor se pierden. Y es interesante, hermanos, y esto nos queda a todos. Es la enseñanza para todos. Sobre todo igual los que estamos sirviendo. Puede que en algún momento de tu vida pierdas el temor a Dios. El que sirvamos a Dios hoy en día, sería maravilloso que siempre así sea. ¿Están de acuerdo? Que sería bonito que siempre el que predica, predique, el que exhorta, exhorte, el que enseña, el que aconseja, el que sirve en la música, el que sirve en el... Sería maravilloso que siempre haya un temor a Dios. Eso sería magnífico. Pero aquí nos enseña que pues también se corre el riesgo de que más de alguno de nosotros en algún momento deje de ser temeroso de Dios y deje de amar a Dios. Tan es así que la vida del sacerdote Elí y sus hijos son un claro ejemplo. Por eso es importante que analicemos si estamos amando a Dios y si le estamos teniendo temor. ¿Por qué? Porque no basta saber que tienes un ministerio, no basta saber que tienes al frente un cargo, no basta saber que tienes al frente a una iglesia o a un grupo de personas, no basta solamente eso. Puede que tengamos todas las cosas, el ministerio y los dones, y al mismo tiempo nuestra vida no esté en orden como a Dios le agrada. Tan es así que menciono la vida del sacerdote Elí y los hijos, es lo que sucedía. Verso 28, y yo le escogí por sacerdote. Dios lo había escogido. La pregunta aquí es, ¿Dios se equivocó de haber escogido al... No, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó, Dios sabía a quién había escogido. Es el ser humano que elige desobedecer a Dios. Dios lo había escogido, Dios lo había asignado. Y eso es algo, es un privilegio. Yo no sé cómo te sientas haciendo lo que haces, pero deberías de sentirte dichoso, contento, Señor. No soy digno de hacer lo que hago, de estar donde estoy, pero me has elegido para hacer tales cosas. Gracias, Señor. Y deberías de sentirte dichoso, contento, alegre, porque es Dios quien te ha asignado en un ministerio. Veamos el verso 29. ¿Por qué habéis hollado? Y ahí empieza el problema. ¿Por qué habéis hollado? ¿Por qué estás pisando? ¿Por qué estás menospreciando? ¿Por qué no le estás dando un valor a las cosas de Dios, a las cosas celestiales, a las cosas que haces para mí, en la forma en que sirves, en la forma en que cantas, en la forma en que me honras, en la forma en que te presentas?
¿Por qué no me aprecias? ¿Por qué no me valoras? ¿Por qué no me consideras? ¿Por qué me menosprecias de tal manera que vemos al sacerdote Elí que hollaba sus sacrificios? Los menospreciaba, ya no le interesaba, ya no había nada de solemne en el corazón de Elí. Simplemente eran sacrificios, era la matazón de ovejas, ya no tenían sentido. Hermano, ¿cómo está la obra que haces en el ministerio? ¿Tiene para ti un significado especial? ¿Tiene un valor especial? ¿Tiene algo de emoción en tu corazón para que las hagas con devoción? ¿Sabes algo? Cuando las cosas sagradas del Señor dejan de perder ese fuego ardiente con el que las hacemos, ¿sabes algo? El mismo que te coloca es el mismo que te va a mover. El mismo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando empezamos a pisotear y a aullar y a menospreciar las cosas de Dios. Y es que la obra del Señor no consiste en ti, sino consiste de Dios en nosotros. No es lo que yo quiera hacer, no es como yo lo quiera hacer, no es como yo lo quiera organizar. La obra de Dios no es así. Y Elí empezó a cambiar el orden, empezó a hacer las cosas a su manera, a su forma, a como Él lo establece, y no son así las cosas. Y cuando una persona en el ministerio empieza a hacer las cosas a su manera, ya empieza a hollar y a menospreciar lo que Dios ha establecido, la forma, el orden y como Dios lo instruye. No me parece, Dios, no me agrada cómo es que estás llevando las cosas. Mira, ¿qué te parece si hacemos unos cambios? En todo hay un orden. En la iglesia hay un orden. Cuando empezamos a querer saltar ciertas cosas, cuando queremos empezar a probar cosas que Dios no te está respaldando, entonces ya estamos menospreciando las cosas que ya Dios ha establecido para su iglesia. No debe de haber en el corazón de la iglesia el afán de querer ser una iglesia moderna. Y si brincamos, que salga ahí, si brincamos, y si danzamos, y si empezamos, y puede que alguien diga, espérate, no es como yo quiera, no es como alguien de nosotros quiera. No oyemos, no menospreciemos las formas de Dios, el orden de Dios. Y veamos aquí que el sacerdote Elí ya estaba pisoteando los sacrificios. ¿Te has puesto a pensar, hermano, si no estarás ya o no estaré ya yo como pastor pisoteando o tú como líder pisoteando lo que Dios ha establecido en su obra? ¿No será que ya empezamos a menospreciar, a querer hollar? Señor, no me agrada tu forma. ¿Se corre ese riesgo? Se corre. Y vemos en la Biblia varios personajes. Empezaron muy bien, iban muy bien, corrían muy bien y terminaron mal. Y por eso la enseñanza, hermanos, de considerarnos cuando el amor y el temor de Dios, el temor a Dios se pierden, es cuando empezamos a hollar, a menospreciar los sacrificios y mis ofrendas. Oigan, las ofrendas que recibían eran suficientes para el caso de Elí, para el sustento, y empezó a menospreciarlas. Que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y en el mismo verso, ¿qué es lo que empezó? ¿De qué manera? No solo empezó a menospreciar los sacrificios, no solo empezó a menospreciar las ofrendas, y yo no sé qué empieces a menospreciar en tu iglesia. Quizá, no, ojalá y no seas, ya no voy ahí porque hay hermanos que a veces son un poco duros y puedas llegar a menospreciar la iglesia únicamente porque algunos cuantos en la iglesia no les gusta obedecer a Dios. No, no tienes por qué dejar en mal la iglesia. La iglesia no es tuya, la iglesia es del Señor y debería de haber temor antes de hablar de una iglesia, sea como sea.
o de algún líder que Dios ha establecido. Así lo estableció el Señor. Debería de haber un poquito de temor en las formas que Dios establece igual. Así que analizando tu vida y mi vida, ¿qué es lo que estamos menospreciando? Y puede ser, hablando en el ministerio, pero pueden ser otras muchas cosas en tu hogar que ya no tienen el mismo valor. Puede ser a lo mejor tu compañero, tu compañera, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, el que Dios te ha asignado, ya, Señor. Y pueden ser otras muchas cosas. Pero aquí en el caso de Elí, en concreto, en el ministerio, empezó a menospreciar los sacrificios. Y vaya que me cometió un grave error. Los sacrificios, ¿saben qué representaba el cordero, los corderitos? ¿A quién simbolizaban? Jesús. No me interesa Jesús. Empezó ya a no valorar al Señor. Y a veces pasa con cosas pequeñas. Probablemente estemos en la congregación, en la iglesia, y estemos en nuestra mente más conectados con lo que dejamos allá afuera, con el trabajo, con el quehacer, que estando conectados con Dios. ¿Por qué? Porque quizá ya no aprecias tanto una enseñanza. Quizá te tocó, quizá dirigir, quizá tocar, quizá cantar, quizá predicar, y pues ya que, ya tengo que ir, y ya ahí ya estamos menospreciando lo que Dios nos ha asignado. En cosas, se empieza con cosas aparentemente pequeñas, pero que a su tiempo son como bolitas de nieve. Cuando te das cuenta, empiezas a menospreciar la obra del Señor. Verso, en esta misma parte dice, ¿qué es lo que empezó a hacer Elí? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Los has favorecido, los honras a ellos, les das por su lado. Ok, a ellos, a tus hijos más que a mí. Ahí empezó ya a ver el problema. Cuando ya se pierde el temor, hermanos, y el amor a Dios, me llama la atención y a veces me ha dado a veces como que tristeza. Bueno, se trata a veces de pensar en una elección, de elegir una persona. Hay quienes se honran más a sí mismos y honran más con el que más se llevan que a Dios. No piensan del todo a veces en Dios. Porque si pensáramos en Dios, pensáramos en cosas como lo vemos en Hechos, en muchas cosas espirituales, en lo honesto, en lo correcto, en lo íntegro, en lo de buen testimonio, en las cosas que a Dios le agradan. Si así fuera muchas veces el caso, a veces nos honramos más a los demás. A veces en casa quizá no le exhortes a tu hijo. ¿Por qué? Porque no quieres deshonrarlo. Prefieres deshonrar a Dios a decirle a tu hijo, oye, deja de pecar, deja de fornicar, deja de drogarte, deja de mentir, deja de gritar. Y puede que estés honrando más a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, más que a Dios, quedándote callado. Y esa es una forma de deshonrar a Dios, cuando nos quedamos callados. Cuando no hablamos lo que tenemos que hablar, cuando no exponemos lo que tenemos que exponer, deshonras a Dios. ¿Qué pasó con Elí? Y es una forma sencilla y práctica que el diablo sigue usando. Quédate callado y estás deshonrando a Dios. Porque a veces hay quienes conocemos la palabra, conocemos la verdad, conocemos la voluntad de Dios y ¿saben qué? Nos da miedo hablar. ¿Y si mi hijo se va? ¿Y si me deja de querer? ¿Y si el pastor me dice esto o aquello o el hermano? Oye, no estás para honrar al hombre. Los que servimos a Dios debemos de honrar a Dios. Amén. Pablo lo decía. Si no fuera, él honraba más a Cristo. Soy servidor de Cristo.
y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿A quién quieres honrar? Piénsale. ¿Al pastor? Ciertamente la Biblia nos habla de honrarlo, pero lo que hagas, hazlo como para el Señor. Honra a Dios. Amén, hermano. Honra a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios, alaba a Dios, cántale a Dios, haz todo por Dios, pero para Dios, entrega tu vida a Dios antes que para tus propios hijos. Y aquí no habla de no amar a los hijos o de no quererlos o de no honrarlos. Habla de que se quedó callado cuando tenía que hablar. Habla de que no los estorbó cuando los tenía que estorbar. Habla de que no fue tropiezo cuando tenía que hacerlo. De eso habla, no de no amarlos, porque como padre debes de amar a tus hijos y honrarlos. Habla de no hacer las cosas que a Dios le agradan cuando las tiene que hacer. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué sucedía? Y les he mencionado, los hijos de Eli llevaban el garfio, se sacaban la carne y el papá se daba cuenta y no decía nada. Y aquí hay algo interesante. Si tú ves que algo está pasando mal aquí, mientras el líder o los líderes están allá afuera, en cualquier lugar o en casa, tú deberías de tener la autoridad espiritual de decir, aquí no se pone esa música, aquí se respeta, aquí se cuida la instalación, aquí se va a hablar como se debe de hablar. No es un lugar ni un mercado para estar peleando. Debería de haber un valor espiritual para poner las cosas en orden. Pero hay veces que esperan que esté el líder, esperan que estén, para que, oye, pudiendo ustedes poner las cosas en alto. Si realmente aman al Señor, honren al Señor, donde quiera que estén. Hónralo. Ellos, los hijos, estaban abusando de las cosas que le pertenecían a Dios. Y cuida las cosas de Dios. Si ves que no hay gente, apaga las luces. Si ves la llave abierta, ciérrala. Si ves que algún niño está pintando la pared, oye hijo, ven para acá, mira, no se pinta. Y explícale, pero guarda y cuida. Honra a Dios. Si ves que hay unos jóvenes peleándose, no esperes a que esté ahí el pastor. Hey, vénganse para acá. A ver, vamos a platicar. Pero hagan eso. Después de muchos años en la fe, Dios nos da la autoridad para poder hacerlo a la luz de la Biblia. Hazlo con la Biblia. En el caso de Eli no lo hacía. No lo hacía. No debería de estar en todo el pastor habiendo gente que tiene años en la fe, que conoce la palabra, que conoce su voluntad. Hay cosas que Dios permite cerca de ti para probarte. Para probarte, vamos a ver qué va a hacer el hermano o la hermana. Vamos a ver si tiene suficiente valor para levantarse y hablar y decir las cosas. A veces bien callado. En el caso de Eli se quedaba callado. Se quedaba callado, engordando a sus hijos con lo que era del Señor. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, y ahí viene el juicio del Señor. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora había una promesa para Elí, pero tenía que andar conforme a la palabra. Sabes, hermano, cuando tú no honras a Dios, te quedas callado, no hablas lo que tienes que hablar, cuando tienes que hablarlo y de la manera que lo debes de exponer, te pierdes de una enorme bendición espiritual.
Y ¿saben qué? A la manera que usted se levante y alabe al Señor, exalte con la palabra a Dios y sea de los que son valientes, créame que Dios lo va a ir fortaleciendo en el liderazgo, donde quiera que se encuentre, porque Dios lo va a usar con poder. No crean que los que se han hecho líderes grandes son de los que se han quedado sentados siempre. En algún momento se pusieron de pie y dijeron, no está bien las cosas que se están haciendo. Y ahí van creciendo, Dios los va respaldando, Dios los va ayudando y se van formando líderes bajo el respaldo del Señor. Pero necesitas empezar. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ya no será así, porque has honrado más a tus hijos que a mí. Te has honrado más a ti que a mí. ¿No será que nos honramos más? Cuando hacemos algo en la obra del Señor, ¿quién recibe más alabanza? Y la respuesta es que soy yo, ya no estoy honrando a Dios. Dice la palabra, no te alabes. Los demás te van a alabar, pero tú no te alabes a ti mismo. Lo que hagas para Dios, si alguien te alaba, gracias, glorifica a Dios, pero deja que los demás, no tú. Es que si no estuviera haciendo eso, si no fuera yo, si no fuera por mí, ¿qué somos? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga porque yo honraré, y aquí viene lo hermoso, yo honraré, yo bendeciré, yo respaldaré, yo protegeré, yo estaré con aquel, con quienes, a los que me honran, yo estaré. Y por eso vas a observar siempre personas que van a sobresalir cuando honran más a Dios que a los demás. Hay un grado de soberbia en aquellos que se honran a sí mismos. A veces nos podemos, ya cuando entra la soberbia, el ser petulante, arrogante, y ahí la Biblia, ¿cómo es que se enlaza? Dice la palabra que antes de la destrucción está la soberbia. Ya cuando hay más alabanza hacia uno mismo, ya estamos en la antesala de la destrucción. Y eso es lo que pasó en la vida del sacerdote Elí. Ya no honraba a Dios, honraba a sus hijos y a sí mismo. Nunca yo tal haga porque yo honraré. Hermano, hay una bendición. ¿Para quiénes? Para los que honran a Dios. Para honrar a Dios tendría que haber amor y temor. Porque si no hay temor a Dios, si no hay amor a Dios, te va a ser indiferente a hacer lo que hagas. Y los que me desprecian, ¿cómo serán, hermanos? ¿Tenidos en qué? En poco. Los que me desprecian, los que no me toman en cuenta, los que me quieren honrar a su manera, a su modo, a su gusto. Ok, así van a ser tenidos en poco. Y aquí deberíamos de que clavarnos este chip. ¿Quieres que Dios te ponga? No te tenga en poco. ¿Quieres que Dios te tenga en mucho? Hónralo a Él, exáltalo a Él, conforme a la palabra, conforme a la escritura. Y sin necesidad de clamar por honra, Dios te pone donde está la honra. Así de sencillo. Por eso la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Señor. Pero el que no es fiel en lo poco y en lo poco se anda queriendo salir del orden, pues ¿cómo Dios lo va a bendecir? Sabemos muchos que no salimos de lo mismo, no pasamos de lo mismo, y tiene que ver mucho a veces en la manera en que nos conducimos para con el Señor, que no apreciamos las cosas de Dios, que se nos ha vuelto una simple costumbre venir a la iglesia, se nos ha hecho una simple costumbre el saber que hoy me toca hacer algo en la iglesia y por eso voy. Eso no es honrarlo. Eso es cumplir con un requisito que alguien más te pidió que hicieras. El honrar a Dios tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Ahí, en el corazón está, debe haber devoción.
llegar y con devoción hacer las cosas. Desde ahí empieza la honra a Dios. Antes de llegar al templo, hay gente que ya viene honrándolo en el camino, contento, gozoso, dichoso de las cosas de Dios, de lo que va a hacer, de lo espiritual, de lo que va a realizar, y está contento y llega y transmite. Dios lo usa, Dios te usa. ¿Cuándo? Cuando vienes ya honrando a Dios, y no porque únicamente te tocaba hacer algo en la iglesia o para el Señor. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. No seamos de los que menospreciamos. Saben, guardemos, evitemos no perder el temor a Dios, porque cuando se pierde el temor, ese respeto, esa reverencia, esa admiración hacia el Señor, híjole, ya no, las cosas cambian. Venimos en la carne, andamos en la carne, cantamos en la carne, ya sin sentido, hacemos las cosas por hacerlas, y ya no, se pierde ese fuego espiritual que debería de haber en cada servidor. Y esta enseñanza es para todos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no pienses porque ahorita estás en las cosas de Dios fielmente, haciendo las cosas que a Dios le agradan, no puedas correr ese riesgo que en algún momento estés como Elí, honrando a los demás y honrándote a ti mismo antes que a Dios. Así que por eso es importante que le pidas constantemente al Señor: Señor, ayúdame. No quiero perder el temor. Quiero amarte, Señor, quiero respetarte, quiero sentir más pasión por ti, más amor por ti. Ayúdame, Señor, transfórmame, cámbiame, renuévame. No quiero que esto se apague, Señor. Sabes, todos corremos el riesgo de que esa devoción se agote. Y les digo, sería una mentira decirte que siempre vas a estar bien. Hay cosas que a veces pasan en la vida. Sería mentirte decirte que siempre vas a estar con el fuego encendido. Hay veces que como que se quiere apagar. A veces venimos con la reserva por alguna situación, por algún problema, por alguna circunstancia, pero pidámosle ayuda al Señor. No sea que en algún momento lleguemos únicamente a hacer las cosas, únicamente por hacerlas. Verso que sigue. He aquí vienen días en que cortaré, dijo el Señor, tu brazo, Elí. Voy a cortar tu brazo. Voy a cortar tu brazo porque haces las cosas a tu manera, me honras a tu gusto. Ya no hay devoción, ya no hay pasión, ya no hay amor. Se ha ido apagando y nosotros somos responsables de eso. He aquí, vienen días, mi amigo, hermano, servidor, que voy a cortar tu brazo. Vas a dejar de servir. Recordemos en un principio, ¿quién fue quien escogió a Elí? No escuché. Dios. ¿Y quién está diciendo que lo va a cortar? Dios. Por eso no te enojes cuando alguien te diga: hermano, gracias, mira, vas a estar un tiempo despejado, sin servir. Considera que Dios es el que pone y Dios es el que quita. He aquí vienen días, así que espero en Dios que no seamos alguno de nosotros, pero si así fuera, es mejor reflexionar en las cosas que hacemos para Dios y meditar si lo estamos haciendo con amor, con devoción, como a Dios le agrada, o ya únicamente las hacemos porque somos asignados o comisionados para hacerlas. He aquí vienen días. La pregunta aquí es: ¿aprovecharías esos días como para decirle a Dios: Señor, no me cortes, por favor? Quiero volverme a ti, Señor. Quiero cambiar mi forma de ser. No me cortes, Señor. El servirte por mucho tiempo me ha sido de ayuda, de bendición. No me cortes de tu obra, no me cortes del ministerio, no me alejes del poder estar ahí, Señor. Sería bueno que aproveches esos días, porque no sabes cuántos días tienes todavía
para estar sirviendo donde estás sirviendo. ¿A ti te gustaría aprovecharlo? ¿Saben cuál fue el problema también de Elí? Que aunque Dios les mandó un hombre, un varón de Dios, no aprovechó los días que tenía. Él se pudo haber humillado y decir, Señor, he hecho las cosas mal. Perdóname. Dame el valor para retomar las cosas espirituales. Lléname de ti para retomar el sacerdocio. Dame el valor para quitar a mis hijos del sacerdocio. Pero no lo hizo. No aprovechó los días. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. De modo, amigo mío, que no haya anciano en tu casa. Verso que sigue. Aprovecha el tiempo que Dios te da sirviendo. Porque no sabes cuánto tiempo Dios te va a permitir hacerlo. Y sabes algo, fíjense que cuando estaba en jóvenes, todavía no era casado, era más joven, sigo siendo joven. Entré a trabajar en un lugar en el que los sábados tenía que trabajar. Y saben, lloraba yo, hacía solas, porque anhelaba estar en jóvenes. Señor, ayúdame. Y el trabajo a veces no se podía y hace ese anhelo. Y sabes algo, cuando estás en un lugar donde ya no tienes la posibilidad de servir y por mucho tiempo te ha encantado servir, les digo algo, duele. Duele el no hacerlo. Duele que quieres estar en la iglesia, quieres estar alabando, cantando, sirviendo, duele. Aprovecha los días que Dios te ha dado para servir. No pierdas el amor ni el temor a Él. Aprovéchalo. No sabes qué te viene en la vida. No sabes si vas a seguir teniendo esa bella bendición de hacerlo. Y vas a añorar querer servirle. He notado a gente en un hospital anhelando querer salir para servir a Dios. ¿Y qué creen? Ya no han salido. Y si salen, a veces salen sin la posibilidad ya de volver a hacerlo como antes. Por eso aprovecha hoy la bendición que Dios te está dando de estar sirviendo en el ministerio. Y vaya que el sacerdote Elí le dice al final, le iba a estar rogando su descendencia por un ministerio. Y le dice Dios, no. No hay posibilidad. Así termina la porción en la que le dimos lectura. Verás tu casa humillada. Verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano. ¿En dónde? En tu casa. Honra, honra a Dios. Con amor y temor. Verso que sigue. El varón de los tuyos que yo no corte. Fíjense lo que hace el Señor. El que yo no corte, no lo voy a cortar porque tenga, no lo voy a cortar fíjense, no lo voy a cortar porque ese que no corte será para consumir tus ojos, para que haya tristeza, para que haya dolor. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar. ¿Quién es de los tuyos? De tu familia. A los de tu familia. Ellos van a ser quienes van a consumir tus ojos. De tristeza, de dolor, de angustia. Serán para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Los tuyos. Y vaya que se cumplió. Cuando le llegó la noticia al sacerdote Elí de que a sus dos hijos
sus dos hijos habían muerto. Dice la palabra que se fue de espalda y se desnucó, se llenó de tristeza, de dolor. La mala noticia que le llegó le pegó tanto que se desnucó. Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril, a una edad pues temprana, aproximadamente de 30, 40, en la edad viril, la edad en la que era la más fuerte del ser humano, del hombre. A esa edad iban a morir. Verso que sigue, 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Cómo es eso? Pero si era servidor de Dios. Por eso les menciono, no estamos exentos nadie de que Dios pueda hacer justicia, de que Dios pueda hacer algo en la vida de los que estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios, es la obra de Dios. Y a Dios le agrada que andemos en santidad, que le agrademos, que le honremos, que le alabemos, que lo exaltemos. Y a Dios le agrada esto, pero cuando esto no pasa y no sucede, tiene que haber como cuando apodas un árbol, cortar para ver qué surge, a ver si el árbol que no ha dado fruto, apodándolo, da frutos. Lo mismo aquí. Y te será por señal esto: van a morir tus dos hijos, ambos morirán en un día. Hermanos, si eso pasó con Elí, ¿qué no podrá pasar con nosotros? Debemos de tener temor de cómo estamos sirviendo a Dios, si lo estamos realmente honrando a Él, si lo estamos realmente glorificando, si estamos haciendo las cosas como Él agrada. No es llegar a hacer las cosas alá y se va, no, no va ahí, no, no es por ahí. Verso que sigue. Y yo me suscitaré. Hermanos, aquí hay algo interesante. Si tú crees que eres tan indispensable, ¿qué crees? No es así, hermano. No es así. Así seas la persona que más sepa hacer las cosas aquí, hoy. ¿Creen que acaso es difícil para Dios traer a alguien más? Yo estoy completamente seguro. Si mi vida terminara hoy, alguien más les va a predicar. ¿Quién? No sé, pero estoy seguro que eso no es imposible para Dios. Y cualquier ministerio que tengas, si lo dejas, alguien más lo va a hacer. De eso debes de estar seguro. Alguien más lo estará llevando a cabo. Por eso no consideres que, ay, ¿qué va a pasar si no estoy? La obra es de Dios. Él la ama, la cuida y la sustenta. Amén. Él la ama, la cuida y la sustenta. Yo no comprendía del todo a veces eso. A veces me preocupaba además. ¿Y qué va a pasar? Y esto, y el otro. Espérate, si no, la obra no es tuya. Únicamente haz lo que Dios te ha mandado. La obra es de Dios. Y Él se va a encargar de obrar porque así es Dios. Así ha sido Dios. Siempre Dios en cada etapa del pueblo estableció líderes. Y ¿saben qué? A muchos los mataban y brotaban. Y ¿saben? Y aquí hay un claro y bello ejemplo. Cuando no había un sacerdote fiel, cuando no había una persona fiel, ¿qué dice el verso 27? ¿De dónde salió este hombre? Y vino un varón, ¿de quién? De Dios. ¿Alguien sabe cómo se llama? No dice nombre.
Pero ¿quién lo mandó? Dios. Es decir, no te creas que eres tan indispensable. Quizá Elí creyó que era el único que estaba en el templo, el hombre de Dios, el que tenía la ley. Le llega uno quizá ni, es probable que ni él conocía del pueblo. Y eso lo vemos en la Biblia. Hubo un personaje que decía, y solo yo he quedado, Señor. ¿Sí se acuerdan de esos pasajes? ¿Cuántos tenía y había reservado Dios? Y vemos que Dios siempre se provee. Por eso disfruta y haz las cosas para Dios, para agradar al Señor. Hónralo y aprovecha los días que Dios te da. Hermanos, somos pasajeros. ¿Cuánto tiempo vas a servir? ¿Sabes algo? En 60 años o menos, alguien más va a estar a cargo de esta iglesia, o en 30, o en 10, o en 5. Alguien más va a estar a cargo. ¿Y saben de qué? De todo. ¿Y saben por qué va a estar alguien más a cargo? Porque la obra de quién es? De Dios. Aprovecha el poco tiempo que tienes y honra verdaderamente al Señor. No siempre se tiene la oportunidad de servirle. Había un varón de Dios que vino a Elí. Vamos por favor otra vez al verso en el que nos quedamos. Verso 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días, todos los días. Ahí está la promesa del Señor. Así que hermanos, no pierdas ese amor y ese temor a Dios. Hónralo como Él le agrada, aprovecha bien los días. Ponlo en primer lugar, no pienses que eres indispensable en la obra. Sabes, Dios pone y Dios quita cuando ya no le estamos honrando. Verso 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una ¿qué? Moneda. Por una moneda y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues todos a alguno de los ministerios. Te ruego, te suplico. Una persona que estaba al ministerio tenía por la ley el respaldo de ser sustentado. Te ruego, te suplico, permíteme servir. Era levita, era de la tribu de Leví, y ahí está rogando por un ministerio. Por eso aprovecha. No sea que en algún momento te encuentres anhelando servir y ¿sabes qué? No tengas esa bella y hermosa oportunidad de hacerlo. Por eso haz hoy lo que tengas que hacer para la honra y la gloria del Señor. Recuerda, Dios honra a los que le honran y menosprecia a los que lo tienen en poco. Te ruego que me agregues, Señor, gracias en esta tarde por el ministerio que me has asignado. Ayúdame, Señor, a no deshonrarte. Y si mi corazón ya empezó a hacerlo, perdiéndote el temor y el respeto y la admiración, y solo estoy viniendo por venir, Señor, ayúdame. Cambia esa forma de ser, cámbiame esa mentalidad, Señor. No quiero hacer las cosas por hacerlas. No quiero ser únicamente ruido, nada más. No lo quiero ser. Quiero ser una persona que haga las cosas verdaderamente porque quiere hacerlas de corazón y con devoción. Así que hermanos, aprovecha el tiempo que Dios te permite hacerlo. Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Cuando el temor a Dios y el amor a Dios se pierde, empieza la deshonra. Y cuando la deshonra llega, también en corto llega la destrucción. Te cortaré. No seamos de los que Dios nos corte por andarlo deshonrando. Amén.
Considera la palabra. Dios sigue siendo Dios. La palabra sigue siendo viva y sigue aplicando a cada uno de los que le servimos. Amén. Dios te fortalezca, Dios te ayude. Y si en algo en tu corazón ha habido cosas que no le están agradando al Señor, recuerda que Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios sabe lo que estamos haciendo. Así que Dios te bendiga en todo, hermano, y gracias por prestar atención. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente debemos de cuidar, de velar por nuestra vida espiritual, Señor. De no permitir, Señor, que hagamos las cosas únicamente por hacerlas. No queremos hollar y menospreciar tu obra, Señor. Y no queremos hacer las cosas en el ministerio únicamente por hacerlas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que no perdamos ese amor, esa devoción, ese temor, Señor, hacia ti. Permite que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, con un corazón sencillo, Señor, pensando siempre quien debe recibir la gloria y la honra, eres tú, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que te sirven. Sé que no siempre los días son buenos, Señor. También sé que hay luchas, hay problemas, hay debilidades, incluso caídas y resbalos, Señor. Pero te pido, Padre, que los levantes, que los ayudes y que les permitas retomar el camino como a ti te agrada, Señor. Sería maravilloso que la vida fuera siempre fervorosa en lo espiritual, pero no siempre es así, Señor. Es una mentira creer que es así. Hay momentos también de debilidad, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes para seguir adelante, glorificando y exaltando tu nombre como a ti te agrada, Señor. Bendícenos, ayúdanos a todos los que te servimos, esperando en Dios que esta porción de tu palabra sea de ayuda y sobre todo de reflexión para guardarla y aplicarla en la vida. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.